Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a interesarnos por la despoblación, un gran problema, ya saben, para una provincia como es como es Guadalajara y para toda la región en general. Para ello vamos a hablar del anteproyecto de ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el desarrollo rural en Castilla-La Mancha. Vamos, la ley contra la despoblación, por resumir, y nos acompaña en plató para hablarnos de esta ley, de este anteproyecto de ley, José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de explicarla. Un anteproyecto de ley que tiene un nombre muy largo, lo resumimos como ley contra la despoblación para entendernos. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen? Bueno, pues queremos establecer un marco de circunstancias que permitan que la gente que vive en los pueblos más pequeños pueda seguir viviendo en ellos e incluso que haya gente que los abandonó y quiera volver o que no habiendo vivido nunca en estos pueblos pueda pensar en establecer su proyecto familiar y su proyecto profesional en ellos. Es establecer una serie de decisiones, de incentivos y positivos a favor de estos territorios para intentar revertir este proceso. Es un proceso de medio y largo plazo. No somos conscientes que estas decisiones no se van a ver los resultados inmediatamente. Es una de las condiciones que pone la ley, porque establece que la propia estrategia de lucha frente a la despoblación tiene que tener una duración mínima de 10 años para que se puedan ver los resultados, porque son medidas que, como digo, no darán fruto en el corto plazo, sino que hay que mantenerlas durante el medio y el largo plazo. No hay soluciones mágicas, decir lo contrario sería mentir. No hay. El tema de la despoblación es muy poliédrico. Hay factores casi personales, de circunstancias personales, factores económicos, factores de infraestructuras y factores casi sociales también. Y por lo tanto hay que abordar todos y cada uno. ¿Qué es lo que hacemos desde la ley? Es una ley muy transversal. Afecta a todas las competencias de la comunidad autónoma, desde la educación hasta la política fiscal, y por lo tanto tenemos que establecer medidas en cada una de ellas para establecer esas condiciones que permitan a la gente elegir en libertad dónde quiere vivir, porque al final cada uno elige vivir donde quiere. Lo que queremos es que en esa decisión haya una serie de condicionantes positivos a favor de los pueblos más pequeños de la comunidad autónoma, y luego que cada unidad familiar pues decida dónde cree oportuno que tiene que vivir. Una ley fruto del consenso y prioritaria. Yo no sé si con la que está cayendo, con esto del coronavirus, vicepresidente, ha sido extremadamente difícil, o más difícil de lo que se pensaba, llegar a tener esta ley, porque no se ha aparcado, ha continuado su marcha. Sí, hace un año prácticamente que estábamos firmando el acuerdo frente a la despoblación aquí en Guadalajara, y durante este año que hemos estado inmersos en toda la crisis sanitaria, hemos seguido trabajando, hemos seguido hablando con los agentes implicados en el territorio. Es una ley muy dialogada con los agentes que están trabajando en los temas de despoblación. La hemos sometido a 2 procesos de información pública, ha pasado por 10 consejos asesores de carácter sectorial, desde el Consejo Asesor en materia de servicios sociales hasta el Consejo Asesor en materia de transporte público, por poner un ejemplo. Es una ley, por lo tanto, que está muy consensuada y nos gustaría que fuera aprobada por mucho consenso, casi. Nos gustaría que fuera aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha, precisamente por lo que decía antes, porque es una ley que hace planteamientos a medio y largo plazo y, por lo tanto, va más allá de una legislatura, va más allá del resultado electoral que pueda ocurrir en cualquier pueblo o en la comunidad autónoma dentro de 4 u 8 años, que hay que mantener estas decisiones en el tiempo para que puedan dar su fruto, porque si no se mantienen en el tiempo no darán el fruto que creemos que pueden dar. En ese sentido viene muy consensuada y esperemos que en las Cortes pues podamos aprobarla con el máximo consenso. Es una ley que contempla también parte de ese espíritu fraguado en el Manifiesto de Sigüenza, en el que ya sabe que esta casa tuvo también su papel, organizando el evento y dando voz a las cuestiones, a las necesidades de la propia población que vive, que reside en estos pueblos. Sí, yo creo que todos y cada uno de los puntos del manifiesto tiene su reflejo en algunos artículos de la ley.
por ponerle un ejemplo, hablaba de medidas fiscales. Pues es una de las cuestiones que se planteaban en ese manifiesto. Bueno, pues una de las principales novedades de la ley es establecer una serie de desgravaciones fiscales para la gente que viva en los pueblos y para la gente que quiera irse a vivir a estos municipios. Y desde ese punto de vista yo creo que casi que hay una correlación casi perfecta entre el manifiesto de Sigüenza, la declaración o el acuerdo que aprobaron las Cortes de Castilla-La Mancha después de la comisión que hubo también en materia de despoblamiento, tiene también una correlación casi perfecta, y yo creo que desde ese punto de vista es una ley que da respuesta a todos los planteamientos que se están haciendo desde los movimientos vecinales, desde todo este tipo de plataformas que han surgido y las propias Cortes regionales, y tiene medidas, como digo, que son muy novedosas. ¿Son esas ventajas fiscales los que la hacen una ley novedosa, una ley pionera? Es la primera vez que en España, no solo en Castilla-La Mancha, sino que en España se utiliza la política fiscal para favorecer a quienes viven en estos municipios y a quienes quieran ir a vivir a estos municipios. Establecemos desgravaciones en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. En el impuesto de transmisiones patrimoniales, pues quienes quieran comprar una vivienda o comprar un terreno para construir la vivienda o comprar un local para establecer una actividad económica van a tener una desgravación del 50% del impuesto de transmisiones patrimoniales por la compra. Pero fundamentalmente creemos que lo más novedoso es en el impuesto sobre la renta. Establecemos una desgravación del 25% en la cuota autonómica del IRPF, es decir, la gente va a pagar un 25% menos en la cuota autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas por vivir en este tipo de municipios, en función del tamaño del municipio, hasta el 25%, y luego una desgravación por la construcción, la adquisición o la rehabilitación de viviendas para vivir en estos municipios, pensando en los jóvenes que se pueden emancipar para que se queden en los pueblos y para que haya gente que incluso se pueda plantear el establecer su proyecto familiar, su proyecto vital en estos municipios, una desgravación de vivienda del 10% hasta 180.000 euros que planteamos de volumen de inversión para la construcción o adquisición de una vivienda en estos municipios. La suma o la combinación de las dos, lo que planteamos es que en unas condiciones normales de declaración de la renta de una unidad familiar normal con 2 niños que quiera establecerse en un municipio, pues que la contribución en la cuota autonómica del IRPF sea prácticamente inexistente. Luego depende de las circunstancias personales de cada una de las personas. Pero hacemos un gran esfuerzo desde la comunidad autónoma para favorecer desde el punto de vista fiscal la implantación de las familias en el municipio, de nuevas familias, o de que la gente siga planteándose vivir en los pueblos, emanciparse de sus padres, pero seguir viviendo en los municipios. Se consigue esa discriminación positiva para los que ya residen y a su vez sirve un poco de acicate para que la gente pueda establecerse allí. Es la combinación de las dos circunstancias. Claro. El que ya vive tiene una ventaja por vivir y el que se plantea si se va o no se va, pues que tenga un aliciente por quedarse, y aquellos que estando viviendo en los núcleos urbanos de nuestra comunidad autónoma o de fuera de la comunidad autónoma, ahora además que con el COVID se ha puesto muy en boga la vida en el medio rural porque es mucho más saludable, ahora y siempre lo ha sido, pero bueno, ahora se ha puesto ahora más, lo vemos. Ahora es más apreciable por los ciudadanos, bueno, pues que tenga una serie de ventajas frente a los que viven en las grandes conurbaciones alrededor de Madrid, ¿no? Que es un poco el objetivo que en ese sentido nos podríamos marcar. Es la combinación de las dos circunstancias. Creíamos que era importante favorecer a los que ya viven, pero al mismo tiempo establecer un marco para los que quieran ir a vivir. Y para poder vivir en los núcleos rurales o los núcleos más despoblados hay que tener trabajo. También esta ley contempla un apoyo a la generación de empresas, a que las empresas se sitúen allí, a la generación de negocios. Sí, creemos que aquellas personas o empresas que quieran invertir y generar actividad en estos tipos de municipios, que tengan un aliciente. Aquí lo que planteamos es un incremento de hasta el 40% en las ayudas a la inversión por la generación de actividad económica, de tal manera que podamos compensar de una manera real
pues los sobrecostes que pudieran tener e incentivar a que las empresas, cuando están decidiendo cuál es su ubicación, pues puedan plantearse de una manera seria el ubicarse en este tipo de municipios. A este se le suma otras decisiones que hemos tomado en una ley que ya hemos aprobado, que es una ley de simplificación en materia urbanística, para que aquellas empresas que se quieran ubicar en estos territorios tienen una facilidad en los trámites urbanísticos, en las licencias, para ubicarse en el medio rural en Castilla-La Mancha. En fin, es un conjunto de medidas que van en bloque. Antes decía que el tema de la despoblación es muy poliédrico, pues las medidas también tienen que venir desde distintos ámbitos. Tenemos casa, tenemos trabajo, pero si tenemos niños hay que tener cole para llevar a los niños al cole y tiene que estar garantizado nuestro acceso a la sanidad. Sí, partimos de un planteamiento que desde nuestro punto de vista es básico, y es que hay que garantizar los servicios públicos esenciales. Educación, pues tenemos que garantizar que cuando hay 4 niños hay un colegio en el municipio, si los padres quieren, obviamente, pero hay un colegio en los municipios, pero no nos quedamos ahí. Una de las circunstancias que hace que muchas familias abandonen los municipios es para garantizar la educación superior de los hijos de la unidad familiar. No pueden mantener 2 viviendas abiertas, por así decirlo, y deciden que toda la unidad familiar se va a la capital de provincia o a la cabecera de comarca o incluso fuera de la provincia para garantizar los estudios universitarios o superiores en materia de formación profesional de uno de los chavales de la unidad familiar. ¿Qué es lo que planteamos? Es un programa muy novedoso. Es que si la unidad familiar se queda viviendo en el pueblo, le financiamos los estudios al hijo, para que no tenga ningún problema para cursar sus estudios superiores. Y es más, si el hijo cuando finaliza los estudios superiores, su carrera profesional la desarrolla en una zona con despoblamiento, esa financiación la convertimos en no reintegrable, es decir, la convertimos en una ayuda finalista para pagar los estudios, porque lo que queremos es que la familia se quede y el chaval pueda desarrollar su actividad profesional viviendo en los pueblos. Eso en materia de educación. En materia de sanidad, pues planteamos un incremento de servicios en los centros de salud y en los consultorios a través fundamentalmente de la telemedicina y de toda la revolución tecnológica que se está produciendo en el mundo sanitario, y un acceso a una urgencia en menos de 30 minutos se viva donde se viva, de tal manera que tengamos una respuesta ante una urgencia sanitaria equiparable a la que pueda haber en cualquier lugar del medio más urbano. Y en materia de servicios sociales, bueno, pues es una zona que es muy envejecida, pues garantizamos teleasistencia a los mayores de 70 años, además una teleasistencia avanzada, que no se trata solo de tener un control sobre determinadas cuestiones, sino que vaya un paso más en esa materia, y cuando alguien no puede vivir ya en su domicilio, pues que tenga un recurso residencial a menos de 40 kilómetros de su domicilio, de tal manera que lo podamos mantener en el entorno comarcal, porque creemos que es importante que la gente no se desarraigue ni siquiera en los últimos años de su vida, de donde ha estado transcurriendo toda su ciclo vital, y en los últimos años pues que siga permaneciendo en esa comarca donde ha estado viviendo toda la vida. Ahora mismo es un anteproyecto. ¿Cuáles son los trámites que le faltan a la ley para que entre en vigor? Bueno, pues en estos momentos el Consejo Consultivo está analizando el proyecto desde el punto de vista jurídico. Creemos que dentro de un mes aproximadamente podemos tener el informe del Consejo Consultivo, y una vez que tengamos ese informe es que el Consejo de Gobierno ya lo remita a las Cortes para que esta primavera la pueda aprobar las Cortes de Castilla-La Mancha. Yo creo que en torno a finales del mes de abril, pues las Cortes de Castilla-La Mancha, ya depende un poco de la actividad parlamentaria que ellas tengan, que se pueda aprobar. Pero teniendo en cuenta un planteamiento, y es que las medidas fiscales, por ejemplo, pues tendrán vigor desde el 1 de enero. Sea cual sea la fecha en la que lo aprueben las Cortes, desde el 1 de enero podrán solicitarlo. Las medidas fiscales surtirán efecto desde el 1 de enero, porque entendíamos que el tema fiscal no puede depender de cuándo se apruebe la ley, sino que hay que dar una seguridad fiscal a las familias, que esa seguridad fiscal será desde el 1 de enero.
O sea, que de eso se pueden beneficiar ya desde este mismo año. Sí, desde este mismo año, en la declaración de la renta que tienen que hacer en el 2022, pero quienes ya vivan en los municipios, pues desde el 1 de enero se pueden estar beneficiando perfectamente de estas ayudas. Que lo tengan presente aquellos que nos están viendo y aquellas personas que tengan en mente beneficiarse, por ejemplo, de lo que ha dicho totalmente novedoso, de poder tener ayuda para financiar la carrera universitaria de su hijo, podrán solicitarlo a partir de primavera para adelante. Sí, ahí tenemos se dará publicidad a la manera de hacerlo, efectivamente, imagino. ahí tiene que aprobarse la ley, tenemos que implementar el proyecto para poder ponerlo. Nuestra idea es que lo podamos poner en marcha de cara ya al siguiente curso académico que empieza en el mes de septiembre, normalmente en la universidad. ¿Y el trámite será fácil, vicepresidente? Sí, queremos hacerlo muy sencillo. Vives en el municipio y estas son las condiciones que ponemos. Básicamente, estas que he relatado, es que la unidad familiar, tu familia se comprometa a seguir viviendo en el municipio y obviamente quien cursa los estudios se tiene que comprometer a ir aprobando los estudios, es decir, porque se le financia los estudios, y cuando termina, pues si vuelve a desarrollar su actividad familiar y su actividad laboral en una zona de despoblamiento, pues que esa ayuda la podamos convertir prácticamente en una ayuda no reintegrable. Al vivir en un territorio marcado por la despoblación, como es la provincia de Guadalajara, permítame que le pregunte si esta ley es la definitiva. Aunque sea finalista, aunque sea durante muchos años en los que tengamos que ver el proceso, esta sí, ahora sí vamos a empezar a revertir la despoblación. Bueno, como lo decía al principio, que tenemos que generar las condiciones para que la gente pueda decidir libremente qué hacer. Si una familia, su hijo quiere estudiar y a pesar de tener este tipo de beneficios y demás, prefiere venirse a la capital de provincia, poco podemos hacer. Será su decisión. Ya, es su decisión, pero esa decisión que es libre, la pueden tomar, pero no podrán decir que es porque no pueden pagar los estudios de su hijo y tal, porque los estudios se los pagamos a su hijo, se los financiamos y si finalmente vuelve a su municipio o a una zona afectada por despoblamiento, se lo estaremos financiando definitivamente. ¿De qué se trata? De crear esas condiciones. Por eso decimos que esto tiene que tener un planteamiento en el medio y en el largo plazo, porque si esto lo hacemos solo durante unos años y después se quitan las medidas, la gente no serviría para nada. Claro, la gente tiene que tener seguridad. Pensemos que si alguien toma la decisión vital de irse a vivir a un municipio, tiene que tener una perspectiva a medio y largo plazo de que las ayudas que me están ofreciendo me las mantienen en el medio y el largo plazo, porque no puede ser, sería casi un fraude. Si a alguien le decimos, oiga, usted va a tener una desgravación por comprarse la vivienda y dentro de 3 años le quitamos la desgravación por comprar la vivienda. Yo, desde mi punto de vista, creo que estaríamos haciendo un fraude a esas personas que están tomando una decisión trascendental en su vida, que es, oiga, que me voy a vivir a un municipio porque usted me ha puesto unas condiciones que me parece que son aceptables y con esas condiciones yo asumo el reto de vivir en ese municipio. No se las podemos cambiar. Hay que mantenerlas en el medio y en el largo plazo. Desde mi punto de vista, habría que mantenerlas con carácter indefinido. Ojalá, y dentro de 20 años, tengamos un problema de superpoblación en los municipios. Por lo tanto, podríamos tomar otro tipo de medidas, probablemente muy distintas. Pero las tomamos para que la gente se quede, en primer lugar. Hay que pensar que lo primero que tenemos que hacer es que la gente se quede en los municipios, los que ya viven se queden, los jóvenes que pueden emanciparse en estos momentos en los pueblos, piensen en quedarse en los pueblos. Ese es el principal objetivo que nos marcamos. Cuando un joven se emancipa, pues que se pueda comprar, se pueda rehabilitar una vivienda, se la pueda construir y tenga sus ayudas, pero también que alguien que está viviendo ahora mismo en un medio urbano pueda decidir venirse a vivir al medio rural. Es la combinación de las dos circunstancias. Pero insisto, esto hay que mantenerlo en el medio y en el largo plazo para que pueda dar resultado. Pues esperemos que sea así. José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por acompañarnos presencialmente en esta casa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de explicar la ley, que es importante para muchos territorios, pero yo creo que en la provincia de Guadalajara es una de las provincias de la comunidad autónoma donde
probablemente esta ley tenga más importancia. Estaremos muy pendientes de este tema que ya sabe que nos interesa mucho. Gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de otros temas de actualidad de la jornada.